Aquí se inicia El Ciudadano TV. Reportajes. Noticias. Entrevistas. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos de Ciudadano TV? Hace 189 años en las faldas del volcán Pichincha se desarrolló la gesta heroica que selló para siempre la independencia de nuestra nación del dominio español. Tras 12 años de luchas libertarias, del 24 de mayo de 1822, las tropas lideradas por el mariscal Antonio José de Sucre derrotaron por última vez al ejército del rey de España. Hoy en el Ciudadano TV nos acompaña el flamante ministro del Deporte, José Francisco Ceballos, que cuelga sus guantes como uno de los mejores arqueros de la selección de fútbol nacional para asumir quizás uno de los retos más importantes de su vida frente a un ministerio al que solamente un gobierno progresista creó y le dio la importancia que merece. También conversaremos con el presidente del Perú, Alan García, previo a la realización de la segunda vuelta electoral en esa nación, prevista para el 5 de junio, y a la posesión del nuevo mandatario de ese país el 28 de julio próximo. Iniciamos de inmediato. El Consejo Nacional Electoral proclamó oficialmente esta semana los resultados oficiales de la consulta popular impulsada por el Ejecutivo. El CNE desestimó por falta de sustento la serie de impugnaciones presentadas por varios movimientos políticos de oposición al gobierno, defendió la transparencia de todo el proceso y pidió a las organizaciones políticas abandonar ese desagradable show político que tanto mal le hace a la democracia. Javier Benalcázar con el informe. Los resultados de la consulta popular del pasado 7 de mayo son claros. El sí obtuvo la mayoría de la votación en las 10 preguntas planteadas por el gobierno nacional. Estos resultados se concluyeron la noche del miércoles 18 de mayo, cuando se terminó el reconteo de los votos en la provincia del Guayas. El Consejo Nacional Electoral, a través de su página web, dio a conocer los resultados luego que se escrutaron las actas de las 24 provincias del país. Así, en la pregunta 1, que habla sobre la prisión preventiva, el sí obtuvo el 50.4%, mientras que el no llegó al 38.8%. Con respecto a la pregunta 2, que habla sobre las medidas sustitutivas a la privación de la libertad, el sí alcanzó un total de 48.2%, a diferencia del no, que obtuvo el 40.8%. Algo similar ocurrió en la pregunta 3 del referéndum, que habla sobre evitar que las instituciones del sistema financiero privado sean dueñas de los medios de comunicación. En este caso, el sí obtuvo el 47.1%, a diferencia del no, que llegó al 41.8%. En referencia a la pregunta 4, que habla de la posibilidad de sustituir al Pleno del Consejo de la Judicatura por uno de transición, el soberano le dio el triunfo al sí con el 46.1%, mientras que el no llegó al 42.5%. En la pregunta 5, que habla sobre modificar la composición del Consejo de la Judicatura, el sí ganó con el 46.6% ante el no, que alcanzó el 41.9%. En el caso de la pregunta 6, que trata de impedir el enriquecimiento ilícito privado, los ciudadanos y las ciudadanas apoyaron la propuesta con el triunfo del sí, que llegó al 46.5%, mientras que el no llegó al 40.6%. Sobre la prohibición de los negocios dedicados a los juegos de azar, el 45.7% de los votantes apoyaron la iniciativa, a diferencia del 41.6% que respondió que no. La consulta 9, que hace referencia a la necesidad de que se expida una ley de comunicación y que cree un consejo de regulación que regule la difusión de los contenidos en los medios de comunicación, el sí ganó con el 44.9%, mientras que el no llegó al 42%. En la 10ª pregunta, que habla sobre la necesidad de sancionar a quienes no afilien a sus trabajadores al Seguro Social, el sí ganó con el 48%, mientras que el no llegó al 39.2%.
La información de las computadoras del ex líder de las FARC de Colombia, Raúl Reyes, abatido durante un bombardeo, fue obtenida de manera ilícita y no posee validez para procesos legales. Así lo determinó la justicia de esa nación. Los jueces también señalaron el mal uso de la información que dieron varios medios de comunicación del continente. A pesar de saber que, según la Interpol, las autoridades colombianas de aquel entonces modificaron casi 10.000 archivos y suprimieron otros 4.000. Catalina Yanes recuerda cómo la denominada propaganda negra, muy utilizada por grupos ultraconservadores ingleses y norteamericanos, resultan ser premisas falsas que recogen como verdad la misma prensa nacional de siempre. Esta semana, por violación al debido proceso en cuanto a la forma como se obtuvo la información en territorio ecuatoriano durante la incursión del ejército colombiano el 1 de marzo de 2008, la Corte Suprema de Justicia de Colombia concluyó que el contenido de los llamados correos de Raúl Reyes es ilegal como prueba judicial, tesis que además coincide con el gobierno ecuatoriano. Estas supercomputadoras nunca tuvieron ninguna validez jurídica, fueron fruto de una invasión a país extranjero, sin autoridad competente, manipulada, alterada. La única que le dio importancia fue la prensa corrupta del Ecuador, junto con los poderes planetarios que intentan dañar a todo gobierno progresista, ¿no? Según una publicación emitida por Diario El Espectador de Bogotá, a través de unos cables de Wikileaks reveló que la Embajada de Estados Unidos en Colombia conocía desde el 2008 que el gobierno de Álvaro Uribe utilizó estratégicamente el contenido de los llamados correos del fallecido líder de las FARC, Raúl Reyes, para afectar a los presidentes de Ecuador, Rafael Correa, y de Venezuela, Hugo Chávez. Nosotros siempre hablamos de que la utilización de esa información era una estrategia que se estaba manejando en el gobierno de Uribe para su confrontación con el Ecuador y frente a la demanda justa del Ecuador, de manera que no nos sorprende que se lleguen a esas conclusiones. Según el medio de comunicación, la representación diplomática estadounidense sabía que Uribe consiguió fondos privados para que el Instituto de Estudios Estratégicos británico aportara a las conclusiones. El primer cable se produjo apenas un mes después de la operación militar contra Raúl Reyes en Ecuador, y según él mismo, tanto el entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos como el viceministro Sergio Jaramillo habían confirmado que se planeaba utilizar el material incautado para probar conexiones de los presidentes de Venezuela y Ecuador con las FARC. El informe detalló cómo se tenía previsto un término de 4 a 6 semanas para que el gobierno entregara información selectiva a medios de comunicación en Estados Unidos, España, Colombia y otros países de América Latina, con los temas específicos a posesionarse. En cada caso, el gobierno debía tener el máximo cuidado para evitar que se filtrara información que resultara perjudicial para la administración de Uribe. En Quito, Catalina Yanes, El Ciudadano TV. Sacerdotes diocesanos llegarán a Sucumbíos para ocupar los espacios tras la salida definitiva de la congregación de los Carmelitas Descalzos y el retiro voluntario de los Heraldos del Evangelio, enfrentados desde hace 6 meses. Monseñor Ángel Polibio Sánchez reasumió esta semana la administración del Vicariato Apostólico de esta provincia como delegado del Vaticano para buscar una salida a la pugna, misma que ya fue advertida por el presidente Rafael Correa. Los Heraldos del Evangelio y los Carmelitas Descalzos dejaron hasta nueva orden la provincia de Sucumbíos tras el impasse que sostenían desde hace 6 meses, cuando el Vicariato Provincial fue sometido a una transición ordenada desde la Santa Sede que entregaba el control de los bienes pastorales a los heraldos. Dicha transición, que en teoría pudo haberse considerado normal, trajo brotes de inconformidad y hasta violencia entre quienes apoyaban la labor de las dos órdenes religiosas. El conflicto tomó un nuevo giro cuando el pasado 16 de mayo los Heraldos del Evangelio despidieron intempestivamente a los trabajadores de Radio Sucumbíos, antes en manos de los carmelitas, según alegaron, por falta de presupuesto. Lamentamos esa actitud que llamaron a esta porción de gente que está en una situación de rebeldía con respecto a la iglesia, y ahí se produjeron unos ciertos incidentes. Y en respuesta a eso hemos tenido mucho respaldo solidario que se agradece muchísimo a la ciudadanía, porque como digo, esta radio es considerada como del pueblo. Este hecho encendió aún más los ánimos y provocó que la gobernación inste a las dos congregaciones a solucionar sus problemas mediante la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Ninguno de los dos regresará hasta que no haya terminado sus controversias internas. Esa es de lo que entiendo, la disposición y el trabajo también que han hecho la coordinación a través de la Cancillería.
El futuro de la iglesia en Sucumbíos y en Lago Agrio parece ser incierto tras el impasse que sostuvieron tanto carmelitas como heraldos del Evangelio. Incluso no se descarta que sea otra la orden religiosa la que venga a operar en la provincia. La curia informó que la arquidiócesis de Quito y Guayaquil, con las diócesis de Ibarra, Ambato, Loja y San Jacinto de Yaguachi, se disponen a enviar algunos sacerdotes diocesanos que colaboren en la labor pastoral del servicio del vicariato. La población, afectada por la división y el conflicto, solo espera que las cosas se normalicen y regrese el trabajo social y espiritual a la zona. Nosotros lo que queremos justicia, y al pedir justicia lo que queremos es venga quien venga, venga y respete el proceso de esta iglesia. Yo lo que pido es que solucionen por nosotros porque somos vividores de aquí, somos como decir nativos de aquí y somos Nueva Loja de aquí, nosotros somos personajes de aquí. Desde el Lago Agrio, con imágenes de Rolando Chávez y Emilio Sánchez, Santiago Duque, El Ciudadano TV. El Ministerio del Interior defiende la realización de las pruebas con el polígrafo que el gobierno inició desde esta semana a todos los miembros de la Policía Judicial, proceso que a propósito se lo ha venido realizando desde hace varios años. Yoconda Lor se somete a esta investigación y constata cuál es su verdadero valor, su eficacia y también sus beneficios. El polígrafo es un instrumento de gran sensibilidad que capta reacciones fisiológicas, algunas veces imperceptibles al ojo humano, como el incremento del ritmo cardíaco, la presión arterial, la frecuencia respiratoria y la temperatura del cuerpo, para enviarlas a una computadora y que un poligrafista las interprete. Tiene que ser un hombre de absoluta confianza, de absoluta probidad, que quede claro, de absoluta probidad, que esté sobre el bien y el mal. O sea, tiene que ser un poco más un arcángel. Yo creo que en la Policía Nacional hay gente muy respetable. Según el Instituto de Poligrafistas Latinoamericanos, este método se utiliza en más de 60 países del mundo para determinar la confiabilidad de ciertos elementos, tanto de las fuerzas policiales, militares e incluso civiles, de gran responsabilidad. En Ecuador, instituciones como el Banco del Pichincha, Bolivariano y empresas de seguridad que transportan valores como la Wackenhut figuran entre aquellas que usan este sistema para calificar a sus empleados. El anuncio del gobierno nacional de usar el polígrafo, más conocido como detector de mentiras, para seleccionar a los uniformados que trabajarán en la Policía Judicial como una medida de transparentar la institución, ha generado fuertes críticas y algunos sectores opositores al Ejecutivo, que argumentan que la medida atenta contra los derechos humanos, lo que es rechazado por el ministro del Interior. La Policía Nacional viene utilizando el polígrafo y pruebas de polígrafo desde hace 20 años para algunas de sus unidades especiales. Lo que sucede es que antes de esas pruebas de polígrafo lo hacía Estados Unidos. El experto en Derecho Humanitario, Ricardo Camacho, explica que la prueba del polígrafo no es considerada acusatoria, ni representa una prueba de delito alguno. El polígrafo es una medida de confianza, no de desconfianza. Realizar el polígrafo no significa que yo le estoy acusando a un señor X que puede ser del sector privado, porque ahora se lo utiliza en el sector privado, y más a un funcionario encargado de hacer cumplir la ley. Lo que yo le estoy pidiendo al funcionario encargado de hacer cumplir la ley es una prueba de confianza. Con él coincide Serrano, quien explica por qué la medida aplicará solo para la Policía Judicial. Porque es realmente la unidad más sensible en este momento, porque ahí es donde se realizan todas las investigaciones judiciales que tienen relación también con la ciudadanía. Estudios determinan que la prueba del polígrafo es la segunda de mayor confiabilidad en el mundo, superada solo por el ADN, y Camacho considera que es necesaria su aplicación a los gendarmes. Los 14 millones de ecuatorianos tenemos el derecho a exigir una policía confiable, rápida, cumplidora, profesional y eficiente. Unidades especializadas de la policía como el GOE y el GIR ya utilizan el polígrafo para seleccionar a sus elementos. En Quito, Yoconda Lor, El Ciudadano TV. Vamos a un corte y conocerá el contenido de la conversación entre Marco Antonio Bravo y el presidente del Perú, Alan García, durante su última visita al Ecuador. El mandatario peruano está presto a entregar el poder al ganador de las elecciones en segunda vuelta a disputarse el domingo 5 de junio. ¿Qué se vislumbra en el futuro en la relación bilateral con el vecino país? Conózcalo al volver.
En los siguientes minutos vamos a conversar con el presidente de Perú, doctor Alan García Pérez, quien ha visitado nuestro país en este encuentro con el presidente Correa, en este encuentro oficial y esta visita realizada a nuestro país. Bienvenido a La Ciudadano TV. ¿Y cómo se ha sentido en el Ecuador? ¿Cómo ha sido este día tan importante para ambos países? Muy grato, muy emocionante, porque creo que con el presidente Correa los gobiernos hemos alcanzado unas metas en verdad históricas al consolidar la amistad, la confianza y la integración de nuestros países. Y la visita al Congreso fue realmente para mí un hito histórico y la conversación con el presidente Correa muy ilustrativa nuevamente como en tantas ocasiones. Estoy seguro que hemos logrado desde el punto de vista de mi gobierno que ya termina una de las grandes metas que nos propusimos. Usted ha dicho en esta mañana que en 5 años ambas naciones han hecho lo que no ha sucedido en casi 200 años. Porque hemos logrado hacer cosas concretas en favor de la gente, en zonas en las cuales antes no se construían carreteras por la equivocada idea de que podían facilitar las invasiones o las guerras de uno y de otro lado. Entonces, construir carreteras, edificar puentes, electrificar toda esa zona y trabajar de consumo en el área de la salud, abriendo hospitales para unos y otros ciudadanos, creo que es un paso esencial al que debe seguir, estoy seguro, un proceso de reducción gradual de presencia de armas en nuestras fronteras. Usted además ha dicho que es importante y es definitivo desmilitarizar la zona de frontera. Creo que es un gran objetivo. Naturalmente, no se podrá hacer del día a la mañana siguiente, sino a través de un proceso negociado, conversado, de reducción gradual, hasta que lleguemos en algún futuro a que sea una frontera completamente desarmada, mejor dicho, una no frontera. En un momento determinado, en un encuentro de UNASUR, me parece que fue en Argentina, usted también planteó la necesidad de que América Latina comience a revisar el gasto en armamento, comience a buscar otras salidas y a gastar esos recursos en otro tipo de obras. Me pareció muy claro que si estábamos sentados 9 presidentes en torno de una mesa y con toda apariencia y verdad en excelentes relaciones, mantuviéramos esta cadena de gastos reiterados que no nos conducen sino a disminuir aquello que podemos dedicar a nuestros pueblos en obras concretas, pero adicionalmente a presentarnos como si estuviéramos enfrentados. Entonces yo sí soy un convencido que hay que reducir, y especialmente las compras de esas armas tecnológicas que cada vez son más caras en el mundo, porque no hay nada más caro que la tecnología de las armas modernas, y que nos quitan recursos en favor del país y que al final, después de 15 o 20 años, terminan convertidas en fierro viejo porque nunca fueron usadas. ¿Y cuánto ha avanzado esto? Es decir, ¿cuánto los países, los presidentes latinoamericanos han tomado esta idea y han comenzado a dar los pasos? Avanzó mucho porque en principio han tomado la idea y ha quedado atrás el recelo que siempre había en torno a este tema. En segundo lugar, se ha avanzado también en transparentar, es decir, en conocer realmente qué es lo que cada uno tiene para ver dónde está el exceso y dónde está la necesidad de seguir comprando. Se ha hablado de que en los últimos, desde que nació UNASUR, hemos invertido más de 25.000 millones de dólares en armas nuevas y nos preparamos en los próximos 5 años a invertir 35.000 millones. Eso resulta un absurdo en este tiempo. Se hablaba hasta de un submarino atómico, de propulsión atómica. ¿Para qué? ¿Para qué si tenemos seguridad, estamos llegando a acuerdos estupendos de fronteras, de delimitación? No veo ningún sentido y me parece lógico, práctico, moderno y justo que dediquemos todo en favor de la gente que lo necesita, ¿no? Usted ha dicho, y el presidente Correa también lo ha manifestado,
que estamos viviendo ambas naciones el mejor momento de la relación. Usted ha mencionado algunos aspectos fundamentales y que incluso ahora con la presentación de la Carta Náutica de Ecuador ante las Naciones Unidas, aceptada plenamente por el Perú, ratificada por el Congreso peruano, implica que la relación va por un excelente camino. Y debo destacar que eso es fundamentalmente gracias a la decisión del presidente Correa. Nosotros teníamos siempre una voluntad integracionista, pero al haber encontrado una contraparte que tenga los mismos sueños y la misma voluntad, hemos logrado avanzar rápidamente en muchos pasos, en muchos temas, y ahora estoy seguro que no nos queda sino seguir avanzando en esta propuesta, por ejemplo, de reducir nuestra militarización en las fronteras y de incrementar mucho más nuestro flujo ciudadano y también la venta y compra de productos hechos por nuestro pueblo en cada uno de nuestros países. Eso tiene que incrementarse, eso tiene que desarrollarse. Absolutamente convencido, y en ese sentido creo que es totalmente justo que nosotros confiemos en que Ecuador continúe desarrollándose. Su economía está bien, su economía está creciendo, su capacidad de consumo interno también está creciendo, y creo que con lo que ha crecido el Perú, somos dos buenos mercados el uno para el otro. Y podemos utilizar nuestra propia infraestructura, por ejemplo, la infraestructura de transporte petrolero, para ahorrar un gasto, una inversión que ya no sería necesaria en el caso de transporte del petróleo ecuatoriano que está al borde de la frontera con el Perú. De manera que considero que todo esto en realidad es también una obra por la que yo rindo mi homenaje y he venido a agradecer al presidente Correa. El presidente Correa, en el diálogo con la prensa peruana, a la salida del Palacio de Carondelet, manifestó que si es llamado por La Haya en este diálogo que se mantiene con Chile y con Perú, no va a acudir porque ya está plenamente identificado su posición, que ya ha sido avalada incluso por el Perú. Y ratificada por el Congreso peruano. Por consiguiente, nosotros no tenemos ningún tema de litigio. Ningún tema pendiente con Ecuador. Absolutamente. Todo está claro y para el futuro todo está abierto en posibilidad de crecimiento e integración. Ahora, como he dicho en algún momento, no debe entenderse esto como que es una solución fraterna con Ecuador para molestar a Chile, en absoluto. El tema con Chile es otro y diferente y está sometido a La Haya de la manera más pacífica y razonable y esperaremos el fallo. Pero creo que ulteriormente y solucionado ese problema también tenemos que ir a una conjunción similar a la que hemos tenido con el Ecuador y lograr que nuestros países, los tres, inclusive Colombia también, tengan una mayor integración. Bueno, el expresidente de Chile, Ricardo Lagos, que vino al Ecuador hace pocas semanas, reconoció que la presentación de la Carta Náutica de Ecuador fue una decisión muy acertada e importante para clarificar mucho más esta circunstancia. Y creo que esa Carta Náutica y además líneas de base que nos han permitido proyectarnos hacia el océano, han permitido que ambos países ganemos y nadie pierda en beneficio del otro, sino que los dos ganamos en espacios marítimos. En Ecuador, no sé si se malinterpretó, algunos medios de comunicación, incluso internacionales, hablaban de que Perú ganó 4.000 kilómetros cuadrados de mar. Claro, pero... Sin embargo, decían que entonces la idea era que Ecuador había perdido ese espacio. 2 días antes de la consulta popular en Ecuador, esto fue una bomba. Tal vez fue alguna mala intención de quienes, entendiendo lo quisieron presentarlo equivocadamente, pero no era que el Perú gane a expensas del Ecuador, sino que los dos ganamos en profundidad hacia el mar, que es otra cosa. De manera que nadie pierde, sino que ambos ganamos. Lamento que se busquen mezclar temas tan importantes como son la integración y el trato entre dos países con temas de política interna, ¿no? Usted anunció también hoy el aporte de Perú, los $100,000, entendemos iniciales para este proyecto Yasuní ITT. ¿Qué importancia le da en el contexto internacional? Primero hemos acordado que sean 300.000 y no 100.000, ya, para tener un poco más de significación.
Yo creo que es una propuesta inteligente y muy interesante, que además tiene que ver no solamente con Ecuador, sino con los países vecinos al Ecuador, porque el problema del medio ambiente es un problema que no solo afecta al país que es dueño de las hectáreas donde se afecta el medio ambiente, sino a quienes están cercanos e inclusive lejanísimos. Y en ese sentido, creo que esta propuesta necesita un respaldo de todos los países de UNASUR y espero que todos se plieguen a apoyar esto, a ver si de ahí sacamos un prototipo de acción, un ejemplo de acción para otros campos en nuestro continente. Perú es un país que ha crecido mucho en estos últimos años, ha tenido mucha estabilidad, reconocido tanto en América Latina como en el mundo. ¿Cuál ha sido la visión suya en estos 5 años prácticamente para tener al Perú en constante crecimiento? Reconocer que en el mundo hay un proceso expansivo del capitalismo, utilizar la experiencia china que ha sabido administrar ese proceso expansivo en beneficio de China, facilitando la llegada de capitales y tecnologías que finalmente generan empleo en nuestras sociedades que tanto requieren empleo para luchar contra la pobreza. Y luego ofrecer ciertas estabilidades jurídicas a quienes llegan para que no se sientan amenazados. Pero en segundo lugar, de ese crecimiento, tomar los productos a través de impuestos para orientarlos a políticas públicas que a su vez dan más trabajo a la gente en electrificaciones, que se han hecho muchas en el Perú, 3.200.000 personas hasta hoy han recibido por primera vez electricidad en 11.000 pueblos ya electrificados. Allí han trabajado decenas de miles de peruanos. Entonces se forma un círculo virtuoso que permite el crecimiento del empleo y la reducción de la pobreza, que es finalmente para los hombres de izquierda el objetivo por el cual estamos en la política. ¿Usted se sigue identificando o es hombre de izquierda? Porque creo que nuestro primer deber es servir a los más humildes y a los que más necesitan. Y en la medida en que usted les pone luz, agua potable, les mejora la educación, titula la tierra en la que viven y la casa en la que viven, está facilitando su desarrollo y facilitando además a la pequeña y microempresa del Perú, que es la empresa popular. Si no asistimos a los que más necesitan, ¿para qué estaríamos en política? Para administrar flujos de dinero, yo para eso no estaría en política. ¿Cuál ha sido su mayor logro en esta segunda administración como presidente de Perú? Después de esta relación de amistad e integración con Ecuador, creo que un gran logro ha sido reducir la pobreza gracias al crecimiento del Perú. De 48% de todos los peruanos que eran pobres, ahora son 30%. Y yo creo que ese ha sido un salto fundamental. Si seguimos por este camino con políticas públicas en favor de los más humildes y a la vez recibiendo la inyección de la inversión internacional, yo creo que en otros 5 años estaremos por debajo del 20% y así sucesivamente hasta que el país alcance a ser un país moderno y con justicia. ¿Cuál ha sido su mayor frustración? No haber podido hacer más. Siempre un político se quedará frustrado porque si hemos electrificado 11.000 pueblos, ciertamente me hubiera gustado hacer 22.000 para hacer que ya sea una cantidad pequeñita de peruanos los que no tengan luz eléctrica o agua potable, o no haber logrado empujar mucho más la educación. Pero ese es un tema de transformación del alma, de largo aliento, y intentar hacerlo de la noche a la mañana lo único que puede generar es hacer mal las cosas, ¿no? ¿Qué le garantiza al Perú este nivel de crecimiento en una segunda vuelta electoral muy reñida, con candidatos que están en el mismo nivel y que tienen visiones políticas distintas? No dudo que ambos tengan en común querer servir al país. Yo tengo que hacer el beneficio de la buena fe en favor de ellos. No creo que debamos dudar de eso. Y estoy convencido también que la velocidad misma que lleva el país va a impulsar a que se continúen con esas políticas. Fíjese usted lo que ocurre en China. China crecía 9%, 10%, y gracias a eso
ha sacado 500 millones de personas de la miseria rural para darles nuevas formas de vida más avanzadas. Cuando han querido frenar por diversos problemas de inflación, es imposible frenar el crecimiento porque el crecimiento viene también sustentado en la demanda de las masas que quieren seguirse incorporando a otras formas de trabajo mejor remunerado. En el Perú va a ser difícil que se detenga este círculo virtuoso porque las instituciones, los sindicatos, las masas, los gobiernos regionales, todos van a empujar en un camino que ha dado resultado, que ha dado empleo y que ha reducido la pobreza y que no tendría por qué cambiarse abruptamente. De manera que estoy seguro que cualquiera que gane la elección, después de una buena meditación y de estar en la nueva responsabilidad, tendrá que mantener el rumbo del país hacia el mayor empleo. ¿Usted ya decidió por quién votar? Sí, ya decidí. Finalmente, presidente, ¿usted se va con el deber cumplido, tranquilo, pensando que quizás después de un periodo volverá a pensar nuevamente, valga la redundancia, a aspirar a la presidencia? Bueno, creo que nunca cumplimos el deber absolutamente. El deber absoluto lo cumplen los héroes que entregan su vida por una causa. Nosotros, los humildes y normales mortales, estamos siempre en deuda con lo que hubiéramos querido hacer. De manera que deber cumplido es algo a lo que no aspiro todavía a decir de mí. En cuanto a qué haré, por lo pronto no tengo como objetivo ni como obsesión volver a ser presidente por tercera vez. Y a eso me parece un poco pedir demasiado a la vida, al pueblo peruano y a Dios. Prefiero ser paciente y usar lo que he aprendido en beneficio del país para decir palabras que sean necesarias cuando sea imprescindible actuar en favor de la patria. Su mensaje para el pueblo ecuatoriano, para el presidente Correa, que lo vea a través de esta televisión pública. Mucho afecto al pueblo ecuatoriano, muchas gracias por su hospitalidad y a cada uno de los hogares, hombres y mujeres de Ecuador, tengan confianza en el Perú, que nosotros tenemos confianza en ustedes, y tengan confianza que estos temas de integración van a tener resultado positivo en su vida diaria. No son palabras solamente, van a significar que crezcan nuestras economías, van a significar que utilicemos mejor nuestros recursos en favor de ustedes mismos, y creo y confío que el presidente Correa, que tiene excelentes intenciones, que tiene grandes propósitos, no en vano es secundado y respaldado por su pueblo. Siempre me he identificado con él porque he sabido reconocer su excelente buena voluntad en favor de los más humildes y de la transformación del mundo. Y estoy convencido que cada vez, como el buen vino se va decantando, añejándose y haciéndose mejor. Ha sido un gran hermano y un gran compañero de estos años y creo que hemos hecho lo máximo posible que podíamos hacer por beneficio de nuestros pueblos a través de la integración. Un abrazo y un saludo a este noble pueblo ecuatoriano y continuemos por el camino de la unidad y de la amistad. Muy gentil presidente, muchas gracias por atender esta entrevista. Hemos conversado con el presidente de Perú, Alan García, hemos revisado varios temas de interés en este momento tan especial que viven ambas naciones. Hacemos una pausa, vamos a regresar con más información aquí en El Ciudadano TV. Seguimos informando. Hace 189 años en las faldas del volcán Pichincha se desarrolló la gesta heroica que selló la independencia del país del dominio español. Luego de 12 años de luchas libertarias, el 24 de mayo de 1822, las tropas lideradas por Antonio José de Sucre derrotaron por última vez al ejército del rey de España. La conmemoración de este hecho histórico y vital para la vida de la democracia de nuestra nación es recordada por Santiago Duque. El presidente de la República, Rafael Correa, participó de las celebraciones en homenaje a los héroes de la gesta histórica del 24 de mayo de 1822.
El pasado 23 de mayo, su primera actividad fue la ceremonia de relevo de guardia presidencial, acto en el que estuvo acompañado por el alto mando militar y el ministro de Defensa Javier Ponce. De inmediato, el mandatario visitó la Catedral Metropolitana de Quito, donde reposan los restos del mariscal Antonio José de Sucre, quien lideró las tropas ecuatorianas que alcanzaron la independencia de lo que hoy es Ecuador en las laderas del volcán Pichincha. La conmemoración de los 189 años del libertario combate continuó el pasado 24 de mayo cuando el presidente asistió a la ceremonia militar que se efectuó en la Escuela Eloy Alfaro en Parcayaco. En su discurso, el mandatario envió un saludo a los soldados del Ecuador, a quienes calificó como herederos de la gesta libertaria. En este 24 de mayo, un saludo a ustedes, al pueblo uniformado, a los herederos directos de la gesta libertaria. Un abrazo de patria, porque sabemos que las Fuerzas Armadas ecuatorianas están llenas de pueblo. Ratificó el compromiso permanente del gobierno para cumplir con todo lo que demanda el desarrollo institucional de las Fuerzas Armadas y el bienestar de sus miembros y sus familias. Nuestro compromiso permanente para cumplir con todo lo que demande su desarrollo institucional. Finalmente, rechazó los hechos del pasado 30 de septiembre, cuando se intentó atentar contra la vida del jefe de Estado y propinar un golpe de Estado que finalmente no tuvo éxito. En Quito, Santiago Duque, El Ciudadano TV. En julio comienzan los trabajos del relleno en el área donde se construirá el Parque Samanes, espacio que forma parte del gran proyecto Guayaquil Ecológico que impulsa el gobierno y que además contempla el rescate del estero salado. Caterine Ulpo nos muestra los diseños finales de esta mega obra ubicada al norte de Guayaquil, que estará lista en 3 años y de paso nos muestra los denominados parques lineales y los puentes peatonales que unirán Guayaquil con la isla Santay y también con Durán. Para finales de este año, el Ministerio de Ambiente tiene previsto concluir el relleno de los terrenos donde se construirá el Gran Parque Samanes, que forma parte del proyecto Guayaquil Ecológico y que intenta también rescatar el estero salado y convertir a la isla Santay en un sitio turístico. Más de $200 millones se invertirán en el Parque Samanes, el cual está conformado por 3 fases y, según el subsecretario de Ambiente, estará listo en el 2013. En la fase 1 básicamente ahí vamos a implementar también un vivero con una producción de más o menos de 500.000 de plántulas, que van a ser plantitas que va a permitir reforestar las mismas áreas del estero, de Samanes, pero al mismo tiempo va a permitir, ese vivero va a estar diseñado de tal manera con senderos turísticos. Otra arista del Guayaquil Ecológico son las obras que se desarrollarán en la isla Santay. La construcción de un muelle que beneficiará a los 250 habitantes de este lugar está listo en un 90%. Se tiene previsto que los 2 puentes peatonales que unirán Guayaquil, Santay y Santay-Durán estén listos para junio del próximo año. De los procesos de la isla en sí, de la parte de la ecoaldea que estamos a cargo de nosotros, estamos haciendo 2 puentes. Uno que nace en Durán y termina en Santay, a la altura de la urbanización Enrique Gil Gilbert, y la segunda que está ya en proceso de contratación, que va a nacer cerca a la calle Loro. Con la implementación del tratamiento de superoxigenación y la reubicación de las primeras 158 familias que vivían cerca del estero salado, se intenta recuperar este brazo de mar que está completamente contaminado. Para diciembre de este año se reubicarán a 1.000 familias y se espera que este número aumente a 5.000 al finalizar el proyecto. Desde Guayaquil, con cámara de Edgar Domínguez, Caterine Ulpo, El Ciudadano TV. Hasta este lunes 30 de mayo se receptan las inscripciones para el primer reality show sobre emprendimientos productivos del país, una idea de negocios que puede convertirse en realidad. Al momento son más de 500 inscritos que optaron por el más eficiente sistema de apoyo al emprendimiento diseñado hasta hoy y que al final repartirá casi $500,000 en premios. Inscríbete y sé parte de Realizados, el reality de los emprendedores. El reality show Realizados es un proyecto de emprendedores que lleva adelante el Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad. Yo tenía un sueño. Solo tenía una idea. Teníamos una idea. Desde bicicletas de bambú hasta reciclaje electrónico, más de 20 proyectos ya son una realidad. El espacio televisivo que saldrá al aire en la segunda semana de junio tendrá 10 emisiones, una cada semana.
busca resaltar la labor de los emprendedores y formar a través de este medio a todos los ciudadanos que tengan una idea de negocio y no sepan cómo convertirla en empresa. El público va a poder observar cómo una idea que nació originalmente como idea se puede ir convirtiendo en realidad. Los 5 mejores emprendimientos que participen en el programa serán premiados con ayudas técnicas y el proyecto que ocupa el primer lugar recibirá un premio de alrededor de $100.000, que no va a ser en dinero, sino en asistencia técnica no reembolsable. No es un premio en dinero, es un premio de asistencia técnica, de capacitación, de apoyo, digamos, en misiones comerciales, si es que es necesario. Pueden participar en el reality show todos los ecuatorianos mayores de 18 años con solo ingresar a la página web www.mcpec.gov.es/realizados y llenar una hoja de inscripción que es muy simple. Yoconda Lor, El Ciudadano TV. Tras la pausa, Marco Antonio Bravo entrevista al nuevo ministro de Deportes, José Francisco Ceballos Villavicencio, o más conocido como Pepe Pancho, ex arquero de la Selección Nacional de Fútbol, que asumió el reto de poner en práctica la ley del deporte. Esto es El Ciudadano TV. Nos encontramos aquí en el Salón de Banquetes del Palacio de Carondelet para conversar en los siguientes minutos con José Francisco Ceballos. Él ha sido designado por el presidente de la República como ministro de Deporte. Tendrá, por supuesto, una tarea muy importante para poder conducir este ministerio que es vital para el país. Bienvenido, José Francisco, a la televisión oficial. ¿Cuál es el espíritu que tienes en este momento una vez que ya has sido posesionado por el presidente de la República? Hola, ¿cómo está? Vengo con las ganas de hacer bien las cosas. Sé que es algo vital para el país, por medio del deporte, intentar guiar, fomentar, capacitar, tecnificar, y más que todo una palabra que siempre la voy a usar, la voy a utilizar siempre porque por medio del deporte nos tenemos que unir. Aquí no va a haber región beneficiada, ni directivo señalado, sino que todos debemos arrimarnos por un solo propósito, sacar a los deportistas y básicamente al deporte ecuatoriano adelante. José Francisco Ceballos tiene una trayectoria muy importante en el fútbol, básicamente en 2 equipos claves en el fútbol nacional como Barcelona y Liga Deportiva Universitaria, una experiencia en el Once Caldas en Colombia y sobre todo la trayectoria en la selección ecuatoriana, lo que le ha llevado a una clasificación al Mundial. Esta experiencia como futbolista, ¿cómo podrá traducirse en el trabajo diario del ministerio? Intentar irme papando cada día más, día a día, de todo lo que está por hacer, lo que está hecho y lo que viene. Obviamente nosotros tenemos la experiencia de haber vivido dentro de un terreno de juego por más de 20 años. Intentamos tener siempre la visión de poder orientar y guiar al deporte y al deportista ecuatoriano. Esperamos ir poco a poco plasmando todos esos sueños de los niños, de los jóvenes, de los adultos que quieren incursionar en el deporte. Así que poco a poco irnos planteando metas, planteando retos e ir cumpliéndolos de manera firme y concreta. En el fútbol siempre ha habido esa relación entre el futbolista, entre el dirigente, entre el periodista y por supuesto la afición. El ministerio representa todas las disciplinas deportivas. Allí hay una relación mucho más amplia. ¿Cuál sería la óptica en este sentido? Ratificar lo que mencioné, la unión. Aquí todos tenemos que unirnos con un solo propósito de mejorar, de ayudar, de colaborar, desinteresadamente. Aquí el único beneficiado tiene que ser el país. Uno de los aspectos que definió el presidente de la República en la posesión justamente de José Francisco Ceballos es que se reinstitucionalizó el Ministerio del Deporte con la exministra Sandra Vela. Recordemos que hubo varios conflictos y varios problemas en este ministerio. Se encuentra casi con la casa en orden, diría José Francisco, en estas circunstancias, una vez que Sandra Vela llevó esta tarea. Sí, está la ley hecha, ha habido muchas pugnas, disputas, ha sido muy complicado y difícil,
pero está organizado. Ahora nos toca hacerla valer. Todos los dirigentes, todos nosotros sabemos por dónde tenemos que ir. Entonces, por eso le digo, vamos a tener la tranquilidad necesaria de saber por qué camino correcto ir. Así que yo los invito a todos los directivos de diferentes asociaciones, federaciones y demás, que nos unamos y que trabajemos juntos por el país, por el deporte. Esperamos cumplir, irnos adaptando poco a poco a todos estos temas que están, como dije anteriormente, por cumplirse, los sueños, y esperar hacerlos realidad. El país tiene una buena infraestructura deportiva, varios escenarios en diferentes sitios del país, pero carece también de una buena preparación de dirigentes, por un lado, y carece también de apoyo de algunos deportistas de diferentes disciplinas, que por falta de recursos no pueden prepararse y por supuesto no pueden representar al país. Vamos a estar muy atentos a eso. Los dirigentes y todos nos debemos capacitar para dirigir y organizar. Y los deportistas, lo único que se deben preocupar es entrenarse bien y estudiar. Básicamente, nosotros nos vamos a encargar de apoyarlos, de guiarlos, de tener a disposición de ellos todos los mejores técnicos que se puedan dar para que se preocupen por mejorar en todos los aspectos. Así que en eso vamos a poner mucho énfasis. El deporte élite también es importante, como el deporte amateur y los demás, pero todos creo que tienen que tener la debida atención de parte de nosotros. Estamos en plena actividad acá en la capital ecuatoriana en la realización de los Juegos Deportivos Nacionales. A los 37 años han vuelto acá a Quito. Este es un buen ejercicio que hace el país previo a la participación que se tendrá el próximo año en las Olimpiadas de Londres. Así es. Yo creo que es mientras más cantidad de juegos importantes, de competencias importantes haya internamente, nos va a beneficiar. Así que no me cabe duda que es algo muy importante, muy vital, que hay que seguir apoyando. Después vendrán otros juegos en diferentes provincias del país, así que vamos a tener mucha competencia, así que esperamos darles las oportunidades del caso a los deportistas que se vayan preparando, que tengan el entrenamiento necesario para que a un futuro no muy lejano cosechemos muchos triunfos. Pero como le dije también en la intervención, también necesitamos personas de bien. En el deporte ecuatoriano hay disciplinas que han sobresalido. Por supuesto, la marcha con Jefferson Pérez, que ha logrado 2 medallas olímpicas. Pero también hay deportistas de élite que requieren del respaldo. La visión de José Francisco será apoyar a todas las disciplinas por igual, o diversificar, o dar apoyo más a quienes tienen más opciones. Yo creo que todos necesitamos el apoyo. A veces el que menos opciones tiene gana. En el deporte no hay nada dicho, no hay nada escrito, así que tenemos la obligación de apoyar a todos por igual, de saber que confiar en la capacidad de cada uno de ellos, entrenándolos bien y teniéndolos en un nivel competitivo muy alto, desde el más niño hasta el adulto, el que tiene más opciones al que aparentemente tendría menos opciones, así que vamos a trabajar para todos. ¿Qué elementos claves debe tener un deportista ecuatoriano? Es decir, ¿qué aspectos fundamentales debe tener? Honestidad, de ahí creo que nace todo, perseverancia, disciplina, orden, soñar, perseverancia. Hay muchos obstáculos en el deporte, como en la vida, pero el que lo sabe sobrellevar, creo que está capacitado para obtener el éxito. El presidente ha dicho que hasta diciembre se deberá terminar toda la obra física de infraestructura que se ha iniciado. Queda poco tiempo. ¿Cómo se podrá o se pondrá el acelerador a fondo? Vamos a ponernos a trabajar, a hablar con toda la gente responsable en esa área, involucrarnos directamente, ir a ver cómo están verdaderamente los escenarios en todo el país, cuáles están, en qué condiciones están, hay algunos que están por entregarse también. Entonces nos vamos a poner a trabajar inmediatamente en todos los aspectos. Uno fundamental es el que usted anota.
¿Cuál será el círculo más cercano de José Francisco en el ministerio? ¿Con quiénes ya tiene pensado con quién va a trabajar? ¿Quiénes van a hacer su apoyo, su respaldo? Yo soy de la idea de que los deportistas debemos manejar el deporte, capacitándonos y liderando un proyecto ambicioso e importante. Así que yo voy a pensar mucho en los deportistas que han dado gloria al país, que se han sacrificado, que conocen cómo se debe enfrentar los retos importantes a nivel deportivo. Así que en ese aspecto estoy trabajando mucho con gente que me está haciendo llegar a cada uno de los deportistas en todo el país, porque no solamente va a estar mencionándose o Guayaquil o Quito. Debemos pensar en muchos deportistas que nos han dado gloria y que viven en las diferentes provincias y partes del país. ¿Hay algunos nombres ya? Por ejemplo, el viceministro, ¿quién será? Estamos analizando, estamos por confirmar y veremos y ratificaremos. Esto no es apuro, esto es tranquilo, sabiendo que hay que elegir bien a la gente capaz y honesta. Ahora, dos cosas más. En cuanto tiene que ver a la ley del deporte, hay que implementarla, ha dicho el presidente de la República. ¿Cómo se va a implementar? ¿Qué caminos se van a dar? Porque el Ecuador no ha tenido una ley de deporte como la que tiene en este momento, que le da muchas posibilidades al deportista y, por supuesto, al dirigente. Pero hay muchas acciones que hay algunas organizaciones, organismos, que aparentemente no la han visto de buen agrado. Hacer las reuniones pertinentes para ir delineando los caminos. Consensuar, reunirse. Exactamente, esa es mi idea. Yo he intentado y he llamado, mañana voy a hacer el llamado a los diferentes presidentes, las federaciones que están aquí por los Juegos Nacionales, de una vez para irnos conociendo, irnos reuniendo y planificando cuál va a ser el planteamiento del gobierno nacional en con este camino. Que presentará la hoja de ruta ya a los directivos. Obviamente conversar, se dicen muchas cosas cuando uno se va a posesionar, que va a pensar de esta manera, que va a decir esta o que va a hacer otra. Quiero que me escuchen, quiero que sepan cómo pienso y cómo pienso trabajar, y como le dije, con la ayuda de ellos, con la de todo el país, sacar al deporte adelante. Uno de los logros en el ministerio de Sandra Vela fue que ciertos sitios en donde antes eran manejados exclusivamente por instituciones públicas, ahora han sido abiertos para todos. Sí. Es decir, que ya la posibilidad de tener un acceso a diferentes sitios deportivos ya es una realidad. Eso es una de las exposiciones del señor presidente. Tenemos mucha infraestructura no utilizada o utilizada a medias, entonces tenemos que intentar abrirla con organización, con orden, a todo el país, para que se beneficien los jóvenes, los niños, la juventud, las universidades. Entonces tenemos que tener un apoyo incondicional de todos los directivos para hacer esto. Y cuando le hablan de Rafael Correa, ¿qué dice? Un gran líder, una persona honesta y que intenta siempre guiarnos por el camino correcto. Su mensaje final para la audiencia de Ciudadano TV y sobre todo, ¿cuál será la meta que usted va a cumplir en estos siguientes meses, años en el ministerio? Un saludo a todo mi país, agradecido por el cariño, el respaldo y la credibilidad que me tienen. Espero y estoy seguro no defraudarlos, voy a trabajar como el que más para guiar los destinos del deporte del país, intentando siempre darles las oportunidades que se merecen a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a través del deporte. Un llamado también a la gente, y vamos a hacer mucho trabajo en eso, que todos tenemos la obligación de hacer algo por el deporte ecuatoriano. Muchas gracias, José Francisco. José Francisco Ceballos figura en el balompié ecuatoriano con una trayectoria muy importante, ahora ya designado por el presidente de la República como ministro de Deporte. Una nueva era, una nueva etapa va a vivir el país con toda seguridad. Vamos a hacer una pausa y regresaremos con más información aquí en El Ciudadano TV.
A propósito del feriado, les recomendamos visitar la provincia del Cotopaxi, ubicada en pleno centro del Callejón Interandino, lugar que aún mantiene las costumbres de nuestros indígenas, así como su capacidad creadora. Veamos. Uno de los paisajes más visitados en la Sierra Central es el Parque Nacional Cotopaxi, donde está ubicado el conocido volcán del mismo nombre. Considerado uno de los más altos del mundo, se estima que en 2010 ingresaron al parque cerca de 100.000 turistas. La aventura inicia en la carretera de la Panamericana Sur si va en vehículo, pero si decide tomar el ferrocarril que lo llevará hasta la ciudad de La Tacunga, su retina se llenará de paisajes y colores. Y adentro del parque puede disfrutar de una gran variedad de fauna existente en los páramos donde habitan los cóndores, los búhos, los colibríes y las palomas. A esto se suma la mirada atenta de mamíferos como las llamas que con su postura vigilante parecen no sentir temor de quienes lo visitan. Antes de subir al volcán, usted puede también permanecer en las cabañas que han sido adecuadas para que los visitantes puedan invernar y degustar de la gastronomía de la zona. Realmente trabajamos nosotros con turistas extranjeros. Un 70%, de los cuales los más allegados son turistas norteamericanos y europeos, como alemanes y franceses. Pero si decide escalar, tendrá que caminar unos 20 minutos para llegar hasta el primer refugio y encontrarse con un paisaje totalmente blanco, no sin antes de haber disfrutado de las huellas que erupciones anteriores dejaron en cada una de las laderas. 15 años que llevo trabajando como guía de alta montaña. Es una experiencia magnífica, ¿no? Todos los días que vengo es totalmente diferente. Cotopaxi esconde también otros atractivos turísticos poco explotados, pero no por ellos desconocidos por las operadoras turísticas que actualmente están buscando mercado en esta provincia. Tenemos también lo que son los dilinizas. Dentro de los dilinizas está contemplado las cascadas del Cunuyacu y las termas de los dilinizas, que son lugares atractivos, turísticos, y que hoy se los está utilizando mucho a través de lo que es la religión, la cultura, hacia los lugares especialmente de las termas. Otro factor de ingresos es el turismo religioso que congrega a los devotos del Divino Niño de Isinche en el cantón Pujilí, el santuario de Cuicuno en La Tacunga y la conocida fiesta de la Virgen de las Mercedes en el mes de septiembre, donde realizan una procesión religiosa y se conjuga con el desfile de la Mama Negra. La comunidad de Tigua está ubicada a 50 kilómetros de La Tacunga. Aquí la mayoría de sus habitantes son artistas, pues todos pintan y a través de sus cuadros cuentan la historia de su vida. Julio Tuaquiza es el pionero en este arte. Inició su trabajo tomando los colores de la naturaleza y haciendo de una pluma de gallina su pincel. En un cuero de borrego empezó a describir la vida del campo y las costumbres de su comunidad. Así nace nuestra arte, en donde nosotros plasmamos y revitalizamos lo que es la vivencia, la cultura, los sueños, las creencias, todo lo que la comunidad hace, la fiesta, el matrimonio, el bautizo, los finados, todo lo cultural y la gastronomía que nosotros plasmamos en la pintura. Actualmente en la comunidad puede visitar las galerías de la familia Tuaquiza que están al pie de la vía Zumbagua. Aquí encontrará impresionantes cuadros llenos de colores, máscaras, cerámicas, tejidos, todos elaborados con las manos de hombres y mujeres que habitan en la comunidad. En Cotopaxi, con imágenes de Rodrigo Sandoval y Eduardo Santillán, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. Amplíe esta y otras noticias a través del Sistema de Información Oficial El Ciudadano en la web, en la radio, en Twitter, Facebook y en nuestro periódico semanal. Gracias por escucharnos. Síganos a través de los medios de comunicación que nos retransmiten a nivel nacional. Un abrazo.